Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona y me encanta, que es obviamente la imperfección. Como se imaginarán, y seguramente hablaremos de este tema a más profundidad, pero yo quiero primero iniciar un poco contándoles la historia de esta imagen que ven acá. ¿A quién le gusta la cultura japonesa acá? Bueno, pocos, pero somos pocos, pero ahorita les voy a contar un poco la historia, porque eso tiene que ver mucho con la cultura japonesa. Lo que ven allí de imagen es una taza de té muy tradicional que se usa en Japón para tomar el té. El té en Japón, como muchos sabrán probablemente, es algo culturalmente muy fuerte, muy arraigado, y a raíz del té hay toda una filosofía y han desarrollado varias, digamos, mecanismos de reflexión en esta cultura. Entonces, como se imaginarán, un tazón de té es algo realmente importante, es un elemento muy cuidado y que efectivamente casi que es heredado bajo las generaciones. Resulta que en Japón, hace varios milenios, cuando todavía existían los emperadores tomaban la decisión de delegar en alguien como la gobernanza del día a día. O sea, el trabajo sucio lo tenía que hacer alguien y obviamente el emperador se dedicaba a cosas como más relevantes. Y esta persona o ese cargo al cual le delegaban la gestión cotidiana lo llamaban shogun. Este shogun, que era el gobernador, en esa época lo que le terminó pasando es que su taza de té se rompió, o sea, se le cayó y se rompió, lo cual evidentemente era una gran tragedia para este gobernador y toma la decisión de mandarlo reparar. Por esas épocas China era digamos, el centro de gravedad de la innovación y de como de todos los grandes avances, y por esta razón el shogun lo termina enviando a China a que le reparen su taza de té. Con tan mala fortuna que cuando retorna se lo devuelven con unas feas grapas metálicas que realmente hacían ver bastante horrible esa taza de té, y a raíz de eso desafía a los artesanos locales japoneses para que encuentren un mecanismo alternativo de repararlo para que no se viera de esta manera. Estos artesanos japoneses empiezan a tratar de experimentar diferentes mecanismos y al final toman la decisión de, en vez de ocultar las rajaduras, hacerlas mucho más visibles. Y de allí toman la decisión de reparar la taza de té, como ven en la imagen, con finos hilos de oro y de plata para poderla reparar, haciendo mucho más visibles las rajaduras. Y justamente de esto les quiero hablar, de esta técnica que se llama kintsugi. Desde allí nació el kintsugi, que es una manera de poder ver la vida en la cual ellos lo que plantean es cómo vemos la belleza de la imperfección. Porque al final todos los que estamos acá en algún momento de nuestras vidas, por diferentes motivos, razones, nos hemos roto y hemos tenido momentos difíciles de quiebre, complejos, personales o profesionales o familiares. Pero al final también, cuando logramos regresar, regresamos mucho más fuertes justamente por esas rajaduras o por esas imperfecciones. Y eso es lo que yo quiero conversar con ustedes acá el día de hoy, como desafiar un poco qué ha venido pasando con el liderazgo, porque el liderazgo ha sido algo en lo cual creo que todos han hecho programas de liderazgo desde su universidad y han hecho miles de programas o cursos al respecto. Sin embargo, el gran lío del liderazgo, desde mi punto de vista, gira alrededor que hemos generado unos mitos y unos paradigmas donde efectivamente hemos terminado buscando que los líderes sean perfectos, de alguna manera se conviertan en superhéroes. Y por el otro lado, hemos también puesto de alguna manera un estigma a la imperfección, a la autenticidad. Y la realidad es que todos somos seres humanos, todos tenemos luces, por supuesto, todos también tenemos sombras. El secreto va a estar es cómo manejamos esas luces y esas sombras en nuestro camino y nuestro trayecto profesional, pero sin embargo, la realidad es que eso de alguna manera lo negamos y lo ocultamos. Y lo que termina pasando en lo cotidiano es que nos levantamos todos los días a buscar ponernos ese traje de superhéroe como jefes perfectos, como grandes superhéroes que todos lo sabemos, como los superhéroes que efectivamente tenemos superpoderes, entonces absolutamente nada nos afecta, nada nos lastima, nada nos duele. Efectivamente, como les decía, lo sabemos todo, entonces al saberlo todo, pues efectivamente no hay posibilidad alguna a poder mejorar como líderes y empezamos a crear un entorno en el cual no solo nos ponemos presión nosotros mismos como líderes para alcanzar la perfección, que es una completa utopía, sino que también ponemos una presión indebida en todos nuestros equipos o las personas que aspiran a ocupar cargos de liderazgo. Y realmente
lo que la gente está buscando en el día de hoy, más hoy en día donde estamos como en el primer, tal vez, momento de la humanidad en la que tenemos tantas generaciones de manera simultánea, esta diversidad de generaciones también está haciendo que las personas estén buscando liderazgos mucho más auténticos. Personas que realmente conecten y sepan realmente qué están soñando cada una de ellas o ellos. Personas que realmente sean capaces de levantar la mano para decir no sé y necesito ayuda. Personas que en algunos momentos o líderes que en algunos momentos busquen espacios para poder co-crear con otros porque efectivamente como no lo saben todo, necesitan a otros expertos o otros líderes de su propio equipo que tal vez tengan mayores habilidades que ellos para resolver ciertas cosas. Y eso es parte de los grandes desafíos que tenemos hoy en día, porque como les contaba, efectivamente hemos creado toda una utopía alrededor de este líder perfecto, de este líder estilo superhéroe, que efectivamente lo puede absolutamente todo. Un ser de luz básicamente, que efectivamente no existe y que efectivamente hace que esa utopía nunca la podamos lograr. Y por el otro lado, lo más irónico de este asunto es que en la medida que tratamos de mostrar este grado de perfección y ser como seres impolutos, seres de luz, lo que terminamos haciendo es destruyendo credibilidad con nuestros propios equipos. Porque nuestros equipos saben que somos seres humanos normales y que efectivamente no somos perfectos. Entonces es muy irónico porque en la medida que buscamos esta perfección de esta manera, efectivamente nos alejamos de alguna forma de la realidad y lo que están buscando las personas, los equipos. Cuando hablo de que esta perfección es una utopía, tampoco estoy diciendo que no se trata de buscar la excelencia, se trata de buscar la excelencia, pero buscar la excelencia y los resultados sobresalientes de una manera diferente y de un camino distinto. Y como les contaba, en todo este viaje que hacemos, tratando de ponernos un traje de superhéroe y tratando de buscar realmente mostrarnos infalibles, lo que termina pasando al final del día es que terminamos agotados, de alguna manera en la soledad, como aparece en esta imagen acá, y también de alguna manera cada vez más debilitados alrededor de esa misma soledad en la que nos vamos llevando, sin poder dar el más mínimo espacio a poder mejorar. Porque efectivamente, como vendimos una imagen de perfección tal, pues decir que tengo oportunidad para poder seguir creciendo, mejorar, no existe. Tampoco nos damos la oportunidad de ser vulnerables. La vulnerabilidad la hablaremos más adelante, pero definitivamente el no ser vulnerables también nos empieza a limitar de manera dramática. Ahora bien, todo esto que les estoy contando no aparece por alguna teoría especial o particular, pero sí aparece por una realidad muy importante y es que han venido cambiando muchas cosas en el entorno no solo económico, sino en el entorno del trabajo, donde efectivamente tenemos que considerar que estos cambios nos conllevan efectivamente a transformar nuestro liderazgo. Y hay tres grandes fuerzas que han venido modificando la manera como tenemos que gestionar a los equipos. La primera gira alrededor de la manera como evaluamos todo lo que tiene que ver con el cambio de poder del yo al nosotros. Este tema de empezar a comprender que en la medida que yo logro que mis equipos tengan éxito, yo voy a tener éxito. Y en la medida que también yo puedo lograr que ellos puedan progresar de manera acelerada, efectivamente la compañía va a poder ser sostenible en el largo plazo y va a poder progresar. Ahora bien, esto acá también tiene que ver mucho de qué manera lo materializo de manera concreta. En compañías donde las que he estado, lo que hemos venido haciendo es también materializarlo de una manera práctica y concreta, y es los bonos de resultados anuales de los equipos directivos, tener un porcentaje que tenga un peso específico relevante y que impacte este tema del yo al nosotros. ¿Y cómo? Hay muchas variables sencillas y simples. Una muy sencilla es el tema de la rotación del talento clave que tenemos. Otra gira alrededor de la materialización de la sucesión, qué tanto logramos en esas posiciones claves o críticas reemplazarlas con talento interno de la compañía. Y otra también puede ser alrededor de todo lo que tiene que ver con las encuestas o de clima, de engagement o de compromiso, como uno les quiera llamar, para poder que esto tenga realmente un impacto también en estos líderes y que se puedan también ir movilizando, porque al final esto no solo se trata de decirlo, sino de vivirlo, pero también afectar efectivamente la compensación de los ejecutivos en diferentes formas para poder que tenga el impacto esperado. Eso también tiene otro gran tema y es cómo comprendo que el talento no es mío como jefe, sino que el talento realmente es de la organización. Porque aquí ahí se presenta un fenómeno muy común
no importa en qué país del mundo te encuentres, pero ocurre un efecto muy común y es que los líderes, cuando tienen una persona tremendamente talentosa, de alguna manera la terminan castigando porque no la dejan mover, porque obviamente es un elemento clave, una persona clave para el equipo, entonces terminan perdiendo oportunidades. Pero esa mentalidad lo que hace es que termina marchitando el talento, que es muy bueno, y termina llenándose de alguna manera de unas personas que empiezan a perder su brillo para lograr los resultados. Y esto se trata justamente también de cómo comprendo como líder que tengo que pensar como compañía, como organización, como grupo empresarial, para poder tener una movilidad de talento importante y estar atento no solo a qué talentos estoy viendo yo en mi propia unidad de negocio, en mi propia compañía o en el grupo empresarial, para poderlo movilizar hacia ese tipo de oportunidades y cómo veo oportunidades para mi propio equipo para poderlos desarrollar y prepararlos para que se muevan ese tipo de roles, que es una decisión compleja porque efectivamente mover talento o la movilidad del talento genera incomodidad y genera un esfuerzo muy grande, porque cuando dejas mover al talento clave que tienes o la persona que es tu brazo derecho, pues efectivamente te genera un desacomodo y te exige volver a empezar a preparar o desarrollar a alguien, que es un esfuerzo importante que consume mucho tiempo, pero es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, la primera fuerza que ha cambiado es de yo al nosotros. La segunda, que tiene un cambio muy importante, y sobre esto yo diría que hay grandes conversaciones importantes, porque todavía seguimos midiendo las personas por tareas o por actividades. Cuando ustedes miran una evaluación de desempeño de alguien, yo casi siempre lo que hago es que reviso aleatoriamente algunas para poder tener algunas conversaciones con las personas o con los equipos. Me sigo sorprendiendo que todavía vemos evaluaciones de desempeño en las cuales las personas las medimos por cumplir una tarea, como llenar una lista de chequeo donde efectivamente hizo la tarea, no la hizo, lo hizo a tiempo, no lo hizo a tiempo. Pero realmente eso no es una buena manera o efectiva de gestionar. Por supuesto hay que hacer listas de chequeo. Yo soy el primero que soy un fan de tener listas de chequeo, los monto en Planner y empiezo a hacer seguimiento de manera dramática por allí o de manera intensa, diría yo. Pero al final se trata de cuáles son los resultados tangibles, materiales que debe lograr esa persona o ese equipo. Y sobre eso es que yo debería medir realmente el desempeño, que es un cambio importante, porque eso permite de alguna manera también tener otro tipo de conversaciones en el sentido de cómo yo ayudo a esa persona a que logre el resultado esperado. ¿Qué tan claro soy yo como líder o como jefe para ser específico en los objetivos y en las métricas que yo tengo que ponerle a esta persona para generar valor? Y cómo yo también valido si la persona tiene las capacidades o no para poderlo hacer. Porque también caemos en la trampa de que tenemos una persona en el equipo o tenemos un equipo, ya sea que yo lo contraté, o ya sea que yo llegué a este equipo y ya estaba formado, y yo supongo automáticamente que todos saben hacer lo que tienen que hacer. Y suena lógico que eso lo suponga, pero realmente aquí la suposición es uno de los errores que cometemos los líderes, porque se trata de identificar si la persona también tiene las capacidades para hacerlo, puede que no las tenga, o si la persona tiene las capacidades pero no está suficientemente entrenado y hay que buscar la manera de poderlo entrenar y desarrollar. En cualquier caso, si yo tengo personas que tienen bajo desempeño en mi equipo, en cualquier caso es mi responsabilidad, sea porque yo lo seleccioné, sea porque lo heredé, pero no hago nada al respecto, o sea porque no tomo las decisiones difíciles, ya sea para prepararlo mejor o para tomar una decisión diferente alrededor de ese desempeño de esa persona que implica conversaciones difíciles. Entonces, otro gran eje de poder que ha venido cambiando y que las personas están exigiendo más es cómo los evaluamos y los medimos alrededor realmente del desempeño y no de las tareas. Y cómo hacemos que ese desempeño o esas expectativas de desempeño sean suficientemente claras para que esa persona se pueda desarrollar en el corto y en el mediano plazo. De lo contrario, termina pasando, no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, y es que uno termina teniendo una conversación de desempeño con su jefe, dependiendo de la compañía, en a fin de año o en diferentes periodos, y todos los años básicamente lo que tiene que mejorar es lo mismo. Y cada año es un déjà vu, y simplemente uno cambia algunos adjetivos o la semántica en la cual lo está construyendo, pero básicamente uno queda eternamente con el mismo plan de desarrollo, el plan de desempeño, el cual finalmente nunca se cierra, pero realmente nunca se cierra porque no estamos focalizados en qué tengo que desarrollar o fortalecer para lograr ese desempeño o ese resultado extraordinario que me están diciendo que debo lograr, sino que empiezo a poner
planes de desarrollo que luego evalúan el desempeño basado en unas tareas que siempre van a quedar atados a unas percepciones en particulares. Y esto, por supuesto, implica un esfuerzo enorme de cada uno de nosotros, porque hacer este tipo de cosas implica un conocimiento profundo de las personas con las que nosotros trabajamos. Implica saber realmente qué inspira a la persona, qué desmotiva a la persona, qué lo moviliza a la persona, qué cuida a la persona y qué le molesta a la persona para poder descubrir esos talentos que tiene. Que son conversaciones no para ser mejores amigos, porque de esto no se trata de realmente conocer claramente con quién trabajo yo. Porque esto es igual, piensen con las inversiones que ahorita presentaban. Ustedes no van a hacer ninguna inversión de estos calibres, ni estos CAPEX de estos calibres, sin conocer a profundidad el negocio en el cual ustedes van a invertir. Esto ocurre igual con el talento. Usted no debería movilizar o construir equipos o buscar resultados si usted no conoce a profundidad las personas que hacen parte de ese equipo. Entonces no se trata de ser mejores amigos, pero sí se trata de realmente tener el tiempo y la inversión y la dedicación para poder comprender que tengo que conocer realmente a profundidad a las personas para poderlas conectar e inspirar. De lo contrario, las personas tampoco se van a conectar contigo. Si yo trato a los empleados como meros empleados, así se van a comportar. Si yo los trato como personas, va a empezar a haber una reciprocidad y una conexión distinta. La conexión no ocurre por una simple orden o simplemente un deseo. Ocurre porque realmente me comprometo y me involucro con esas personas. Nuevamente, no se trata de ser mejores amigos, se trata de conectar con las personas. Y otro tema, que es la última fuerza que tiene un impacto importante en todo esto que estamos hablando de liderazgo, gira alrededor de pasar de esto estático a lo fluido. Y cada vez más estamos en organizaciones cada vez más líquidas, y cuando hablo de organizaciones líquidas estamos en organizaciones que tienen una interdependencia mayor. Hoy tenemos todos organigramas construidos sin excepción en cualquier compañía, pero la realidad es que cada vez más ese organigrama está en el papel y jerárquicamente, por supuesto, existe y funciona, pero existe un organigrama paralelo que está operando. Porque las interconexiones que existen hoy en día entre todos ustedes, dentro del mismo grupo empresarial probablemente, son cada vez mayores. Y cada vez más como líderes conseguir resultados dentro de mi propia célula, núcleo o función se hace más difícil porque dependo cada vez más de otros para lograrlo, ya sea otros equipos, otros ecosistemas o otras compañías para lograrlo. Ahora mostraban, por ejemplo, todo lo que han venido ustedes avanzando por intermedio de las fundaciones y todas las inversiones que han venido realizando. Allí hay una serie de variables que implican que yo tenga que estar interconectado con las partes interesadas, con ese poco de grupos de interés, que no es tan sencillo para lograr alinearlos y lograr los resultados. Y eso es lo que está pasando y a eso es lo que se refiere este tema de fluidez. Y es que cada vez más estamos trabajando en ecosistemas que tienen impacto directo en mis resultados, tienen impacto directo en mis calificaciones de riesgo, en calificaciones también o digamos foros de sostenibilidad, donde efectivamente yo tengo que estar claro de todas esas poco de conexiones o de nodos que existen para poder lograr resultados diferentes. Y esto tiene otro tema importante, es que en el cual también caemos mucho, y es que cuando somos líderes, pues evidentemente nos enfrentamos a una serie de variables imprevistos cotidianos, yo diría que de todos los días, más con digamos, revolución que ocurre hoy política alrededor del mundo o económica alrededor del mundo, donde todos los días nos levantamos para saber qué pasó en Twitter o X y ver qué nueva noticia apareció para ver cómo mueven los mercados. Y esto hace que entremos en una dinámica del urgente. Por supuesto hay temas urgentes, pero parte de nuestro rol como líderes es poder diferenciar qué es urgente y las prioridades. Y en la medida que yo no tenga claras las prioridades y no tenga claro mi norte estratégico, efectivamente empiezo a tener problemas porque empiezo a dar bandazos con mi equipo para pedirle que todo es urgente. Y cuando todo es urgente, pues nada es urgente. Y cuando todo es urgente, termino colapsando los equipos porque no les doy foco en realmente lo importante. Priorizar suena muy fácil, pero definitivamente es tal vez de las cosas más complejas que tenemos que hacer los líderes en nuestra vida cotidiana, porque la avalancha de actividades, de tareas, de crisis, de urgencias, de mil variables que ocurren que no son controlables para nosotros hoy en día, hacen que caigamos muy rápido en la trampa de no priorizar y volver todo urgente. Y esto es algo que a los equipos los desgasta y luego nos sorprendemos de por qué no se terminaron ciertos proyectos o iniciativas
cuando efectivamente le pedimos 300 prioridades que no son realistas, que las logren, ni siquiera nosotros mismos las podemos lograr. Y pedir lo imposible para ver si logran tal vez algo bueno, que es una técnica que usan algunos jefes o algunos líderes, pues no es una técnica muy realista y debería uno buscar la manera de realmente sentarse con el equipo para poder ver o co-crear de qué manera ponemos una lista clara de prioridades que nos permita estar más aterrizados con expectativas muy altas, sobresalientes de lograr o difíciles de lograr, pero que realmente sí sean posibles de crear. Pero pidiendo lo imposible no lo vamos a lograr. Yo ahora les quiero, como han visto, me encantan las imágenes y soy muy visual. Aquí lo que les quiero mostrar antes de contarles un poco los pilares y todo lo que habla del libro es un poco parte de esta historia, porque efectivamente lo que vamos a hablar ahora es que efectivamente es contrario a un superhéroe lo que vamos a plantear. Y ahí lo que están viendo son mis dos hijos. Mi esposa no sale porque no le gusta nunca salir, ella se enoja si la saco en las fotos, entonces pues obviamente respeto su intimidad y entonces no la saco. Mis hijos son muy sociables, yo soy introvertido, así no lo crean, pero soy bastante introvertido, mis hijos no lo son realmente, entonces a ellos les encanta este tipo de cosas. Ahí los ven, el grande se llama Samuel, la foto lo favorece, no tiene Photoshop, pero la foto lo favorece porque es más color canela, de pelo muy negro. El otro es blanco como la leche, rubio, casi tirando a pelirrojo. Para los que son un poco, están pensando ciertas cosas, son del mismo padre y la misma madre, no son de alguien diferente, simplemente salieron distintos por diferentes razones. Yo estuve presente en ambos partes, entonces sí son los dos hijos. No iba a entrar, pero afortunadamente entré. Para mí es importante esta foto, es porque en este tema de conectar y de poder ser un líder que empieza a evolucionar, hay temas, y lo vamos a conversar inmediatamente, complejos de poder irnos desarrollando. Hablaremos ahora de diferentes temas. Y yo lo que he aprendido en el camino es que, o por lo menos lo que me funciona a mí, es yo primero practico en la casa. Yo voy a cumplir de hecho 30 años de casado en julio, con todo lo que implica un matrimonio de 30 años, con 2 hijos y que nos hemos movido por 1000 partes, con cosas muy buenas, cosas muy malas, crisis, en fin. Pero lo que he aprendido y la manera como lo hago es que primero practico en casa. Eso fue una idea de alguien, de un mentor que me dijo que primero lo hiciera en casa algunas cosas porque me costaba trabajo ciertos temas. Y claro, empecé ahí, eso fue un tema complicado porque obviamente ya se imaginarán cuando uno habla con la pareja o con los hijos sobre todo, cuando te comprometes algo con los hijos, sea un regalo o cualquier cosa, te la cobran con sangre consistentemente y no se les olvida absolutamente nada. Entonces, ellos hacen parte de todo este proceso y mi proceso, lo que he venido y lo que les voy a contar, tiene que ver con esto, pero también es porque mis hijos les encanta ayudarme a hacer estas presentaciones y siempre que terminan estas presentaciones me llaman para preguntarme si me fue bien o me fue mal. Si me fue bien es porque ellos fueron fantásticos en la presentación y fue muy claro lo que tenía que yo decir. Si me fue mal es porque fui muy mal speaker o expositor, pero fue culpa mía. Entonces siempre preguntan, entonces al final si me quieren dar feedback, bienvenido, todo lo que se pueda para mejorar, porque para ellos me van a preguntar hoy finalmente al final del día cómo me fue en esta presentación. Y lo que quiero contarles es, y voy a arrancar con otra imagen, es un poco un poco la historia, mi historia personal en resumen ejecutivo diría yo, y es que esta imagen que ven allí, pues ahí ven un pequeño menino y ven también un león de sombra. Mi hijo estudió cine, a mí me encanta el cine, seguramente por eso estudió eso mi hijo, pero no sé si ustedes recordarán que la Metro-Goldwyn-Mayer, cuando arranca las películas de la Metro-Goldwyn-Mayer, sale un león, un gran león, con una melena frondosa, hermosa, fantástica, con un rugido pues, que genera un poderío y genera un respeto enorme. Bueno, eso me creía yo. Yo me creía el león de la Metro-Goldwyn-Mayer, que me las sabía absolutamente todas, muy inteligente, muy capaz, pero resulta que tuve mi estrellón con la cruda realidad, porque me estanqué profesionalmente en su momento, y en ese proceso, por diferentes razones, empecé como esto que les voy a contar, que tiene que ver con el libro,
pero digamos que la cruda realidad o el estrellón que tuve, que fue un golpe al ego muy fuerte, es que me di cuenta que no era un león, sino que era un pequeño menino. Cuando me vi al espejo empecé a darme cuenta que efectivamente tenía cosas en las cuales era talentoso, pero tenía unas brechas enormes en muchos aspectos desde el punto de vista del liderazgo. Técnicamente muy robusto, muy sólido para esa época, le estoy hablando hace bastantes años, pero bastante mal líder definitivamente. De alguna manera me daba vergüenza en ese momento cuando lo empecé a descubrir. Hoy todavía me sonrojo un poco con el tema, pero digamos que ya lo aprendí a superar, y todavía tengo brechas sin lugar a dudas, pero fue un golpe muy duro, porque además el otro gran golpe es darme cuenta de que efectivamente no era ese león, sino un pequeño menino, pero que además todos lo veían menos yo. Entonces, pues, imagínense la vergüenza peor todavía, porque todos veían un pobre menino que a duras penas generaba ternura y en otros casos hasta lástima, porque yo me creía un gran león. Y esto tiene que ver mucho con, efectivamente, cómo tenemos que empezar a comprender que hay que vernos constantemente en el espejo. El llegar a los roles que ustedes tienen no es el destino final, es solo el inicio de un viaje que no va a terminar, lo que implica que efectivamente tengamos que estar testeando, validando constantemente en el espejo, ver si estamos bien, si nos vemos bien, y preguntar también alrededor si lo estamos haciendo bien o si vamos por el camino correcto. Y es un asunto en el cual lo que yo más común veo en general es que los líderes vamos olvidando validar este tipo de cosas tan básicas y tan sencillas, de chequear si efectivamente vamos por buen camino y tengo oportunidad de mejorar o no. Porque por el otro lado, otra gran realidad es que ustedes no pueden conectarse con las otras personas si ustedes no están conectados con ustedes mismos. El paso cero es primero yo me conecto, yo me conozco a profundidad, con mis luces y mis sombras. Ver las sombras no es tan agradable, a mí me tocó verlas y no me gustaron para nada, pero si uno no las ve, tampoco puede avanzar en ese proceso y también se puede estar uno perdiendo de luces o talentos que uno tiene que los otros están viendo. Entonces, el primer paso es cómo yo trabajo constantemente para ser mi mejor versión de mí mismo, con mis luces y con mis sombras. Y eso es un esfuerzo diario que tenemos que realizar, que es difícil, porque no es agradable verse al espejo y verse, los que salen, imaginen cuando uno sale de fiesta, se levanta el otro día, se ve al espejo, y si le quedó maquillaje, pues ver el maquillaje un poco disperso, o ver algunas ojeras o sentirse mal. Entonces van a haber momentos donde uno cuando se ve al espejo no se va a ver bien. Pero si uno no hace eso, entonces no va a poder progresar en ese proceso, ni va a poder tener un nivel de autoconciencia importante. Es algo muy particular que lo que yo también he visto es que, sin importar la nacionalidad, pareciera ser que entre más voy subiendo en el nivel jerárquico de una compañía, mi nivel de autoconocimiento es inversamente proporcional, es como empieza a volver como negativo. ¿Por qué? Pueden haber muchas razones, de hecho hay estudios clínicos al respecto, bueno, y hay una serie de estudios muy interesantes de esto, de psicólogos forenses que hablan al respecto, pero esto es una alerta para cada uno de nosotros de comprender que tenemos que focalizarnos como primer punto en dar el ejemplo nosotros, porque yo no puedo exigirle a la gente que haga cosas que yo no hago. Y voy a poner el mismo ejemplo de la evaluación de desempeño, del desarrollo de una cosa tan sencilla y tan básica. Entonces yo quiero que mi equipo sea de alto desempeño y sea el mejor dentro de Corfy y sea el mejor dentro del Grupo Aval. Y les exijo A, B, C, D, pero cuando mis personas o mi equipo me preguntan qué estoy haciendo yo, respondo básicamente no, ustedes son los que tienen que mejorar. Ahí empieza a haber la desconexión, o sea, el primero que tiene que estar trabajando alrededor de los temas soy yo, para poder dar el ejemplo y poder exigir a los otros que también lo hagan, de lo contrario no va a funcionar. El segundo gran tema es el de eternos aprendices. Eternos aprendices es un tema que tiene que ver también con la imagen anterior y era parte de lo que me pasaba a mí, y es que yo me creía producto terminado. Entonces, cuando uno se cree producto terminado, que absolutamente todos lo saben, ese es el preciso momento donde uno empieza a cavar un hoyo tan hondo del cual se vuelve difícil salir, que era lo que me pasaba a mí. Lo cavé tan hondo que me terminé convencido que era el gran león de la Metro Goldwyn Mayer, cuando realmente era un pequeño menino. Todo el mundo lo veía, menos yo lo veía. Entonces, el tema de entender que esto es un viaje infinito, de alguna manera difícil, complejo, desgastante en algunos momentos, pero que fundamental para poder avanzar y seguir creciendo, es no creerse producto terminado y poder ser eterno aprendiz.
Y esto no se trata, eso tiene dos temas críticos. Uno tiene que ver con que esto se trata también de cómo desafío lo que creo y lo que sé para poder descubrir nuevo conocimiento. Y tampoco se trata de olvidar lo que sé, se trata de lo que ya sabía, ver cómo lo reajusto, lo reacomodo y reaprendo nuevamente para mantener ese ciclo. Y el otro gran elemento crítico acá de eterno aprendiz es cómo vuelvo el error una fuente de aprendizaje potente y poderosa. Cómo comprendo que el error es el único camino para poder innovar. Los mejores equipos son los que tienen unos entornos donde el error se ve de una manera distinta. Por supuesto que hay errores fatales y errores en los cuales uno no puede cometer y no hay margen de error literalmente, pero pretender llevar una vida sin errores, personal o profesional, también es una utopía. Lo que hay que hacer es cómo yo hablo del error abiertamente para poder realmente tener lecciones aprendidas y la siguiente no cometer el mismo error, sino seguir creciendo o avanzando. Porque de lo contrario, lo que va a terminar pasando es que empieza una cultura. Yo trabajé en una compañía que en eso teníamos un problema muy complejo y empezamos a trabajar esto, ya les voy a contar cómo lo trabajamos, y es que cada que había un error, se trataba de buscar, como buenas personas de consumo masivo y de mercadeo, cómo mostrar el error como una cosa maravillosa. Entonces, siempre que se mostraba pérdida de participación de mercado o lo que fuera, siempre había que mostrarlo siempre de manera positiva, lo cual tenía un problema muy grave, y es que cuando todo es positivo, realmente no estás viendo dónde están las oportunidades y no estás viendo las alertas tempranas que te están saltando. Y eso trae un problema muy grave también, porque se empieza a volver la feria del aplauso. Todo es maravilloso, todo es fantástico y nadie se atreve a hablar de algo malo y nadie puede dar una mala noticia. Todo se trata de dar buenas noticias. Entonces, celebrar es muy positivo y hay que hacerlo. Dar buenas noticias, por supuesto que es maravilloso, pero hay que tener la valentía para dar las malas noticias, asumir la responsabilidad, hacerse cargo al respecto, aprender de lo que hay allí y seguir adelante para poder progresar. Porque si ustedes ante el error lo que terminan haciendo es que la primera pregunta que hacen es ¿quién es el culpable?, automáticamente lo que están haciendo es destruyendo la posibilidad de aprender, porque la gente lo que va a buscar son excusas y va a buscar automáticamente cómo tira la granada hacia otro lado para buscar el culpable en otro lado y desviar la atención del asunto. Y que como está tan de moda ahora, tiran estas cortinas de humo para poder distraer la atención de lo realmente importante. Entonces el error es algo muy relevante. En un ejemplo práctico, como les contaba de lo que pasaba en un lugar que estábamos, es que creamos algo que llama la tarde de embarradas. De esto de una metodología, tengo una palabra un poco más fuerte, gringa, con la cual se tiene un método muy singular, pero con esto lo que hacíamos era que básicamente empezamos a desmitificar el error, poniendo al presidente y a los equipos directivos a contar, así como estoy yo aquí parado, las embarradas que han cometido y qué le ha servido en su carrera profesional o cómo habían solucionado el asunto, para poder empezar a crear una dinámica en la cual desmitificábamos el error y podíamos empezar a generar una cultura de innovación, que era lo que estábamos buscando en ese instante. El tercer elemento es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad para mí tal vez el que, como les contaba, con este fue que yo inicié a trabajar con mi familia, porque este era el que más me costaba y todavía me cuesta más. La vulnerabilidad tiene un tema muy complejo, es que de alguna manera todo está asociado a debilidad. Entonces, cuando uno habla de vulnerabilidad, automáticamente hay un paradigma o mala concepción de este tema desde el punto de vista de verlo como débil, y de hecho la palabra separada en latín tiene de alguna manera la traducción similar que va asociado al tema de debilidad. Pero la realidad es que la vulnerabilidad es esa pócima mágica que conecta las personas a un nivel distinto. La vulnerabilidad tiene también otra complejidad, es que la vulnerabilidad es como la confianza, que la vulnerabilidad y la confianza, tú no puedes esperar a que el otro sea vulnerable para tú serlo. Tú no puedes esperar que el otro demuestre que es confiable para tú confiar. No funciona de esa manera, funciona al revés. Acá el líder es el que tiene que dar el primer paso para ser vulnerable, lo cual es muy complejo, porque la vulnerabilidad en esa parte funciona igual que el amor, que cuando uno está enamorado, sufre decepciones amorosas, es inevitable. Recuerden, para no hablar de las épocas actuales probablemente, pero recuerden en su época adolescente que seguramente
tenían esos primeros amores o primeras cercanías con el amor y sufrieron decepciones. La vulnerabilidad pasa exactamente igual que con la confianza también o con el amor, y es que cuando tú eres vulnerable van a haber momentos donde efectivamente puedes sufrir unas decepciones. Sin embargo, lo que yo he aprendido es que son más las ganancias que las decepciones que uno sufre, porque esto se trata de dar un voto de confianza para poder crear un espacio distinto que permita que la gente se sienta tranquila y pueda ser auténtica y pueda ser genuina. Porque en la medida que es auténtica y es genuina y se siente cómoda hablando de los temas relevantes o que les importa, vamos a poder realmente obtener lo mejor de las personas. Ahora bien, vulnerabilidad no es transferir todos nuestros traumas infantiles y de todo tipo a mi jefe, a mi compañero o a mi equipo. Eso tampoco es vulnerabilidad. Para eso hay profesionales que se dedican a ayudarnos en este tipo de cosas. Pero la vulnerabilidad sí es de qué manera acepto yo que me puedo equivocar, de cómo soy capaz de aceptar que estoy pasando por un momento complejo profesional o inclusive personal y que requiero alguna ayuda del propio equipo en algunos momentos para poder avanzar. Y esa vulnerabilidad definitivamente tiene una relación distinta. El cuarto, es entornos de seguridad psicológica, y acá también hay muchos paradigmas. Voy a arrancar con qué no es seguridad psicológica. No es seguridad psicológica poner las personas en algodón. No es seguridad psicológica no exigir resultados. No es seguridad psicológica tomar decisiones difíciles acerca de las personas. O sea, todo eso, nada de eso tiene que ver con seguridad psicológica. Seguridad psicológica es cómo creo un entorno o un ambiente en el cual realmente permito que las personas puedan expresarse abiertamente, puedan hablar sin ser castigadas, sin ser atacadas o sin ser buleadas de alguna manera o sin consecuencias negativas, lo cual definitivamente es un asunto muy complicado. Yo diría, ahora que ustedes vienen trabajando con el tema de diversidad, tiene todo que ver con diversidad, equidad e inclusión justamente, porque cada vez esto se va volviendo más difícil de gestionar y tiene que ver mucho con las creencias que cada uno de nosotros tenemos acerca de ciertas cosas, donde terminamos con nuestros sesgos desacreditando la opinión del otro o no dando la opinión del otro. Hay un proyecto muy interesante para que los quieran leer sobre seguridad psicológica, que es que Google hizo un proyecto que se llama el proyecto Aristóteles. En el proyecto Aristóteles, esta compañía, que Google particularmente, lo que hizo fue medir los equipos comerciales particulares en Estados Unidos para poder entender por qué habían grupos de personas que tenían una curva de desempeño en un cuartil mucho más alto y por qué había un grupo de vendedores o de comerciales que tenían un cuartil realmente inferior. Y realmente el punto que encontraron era que los que eran mucho más exitosos, que tenían en promedio 20% arriba de la meta, que sobrepasaban en 20% de la meta planteada, era un tema de seguridad psicológica. Es decir, cuando tenés equipos en los cuales la gente se siente cómoda de poder hablar y de expresarse, realmente el desempeño definitivamente se empieza a notar. Y una buena medida para poder medir si hay seguridad psicológica, yo casi siempre lo trato de medir cualitativamente de maneras sencillas, hay algunas frases clásicas que ocurren cuando no hay seguridad psicológica. Una clásica, yo la escucho en mi compañía, no sé a ustedes si les pasará, es: si a mi jefe le gusta, a mí me encanta. ¿Sí? Esa es una clásica donde efectivamente empieza uno a notar que pueden haber temas de seguridad psicológica. Otra particular que yo también observo mucho es cuando uno entra a un equipo y todos usan la misma tipo de ropa, compran la corbata en el mismo lugar o son del mismo estilo, o compran el esfero usualmente de la misma marca. Entonces, cuando te empezás a clonar y empezás a no ver clones en los equipos, los clones o ver clones en los equipos, clones de pensamiento, clones de vestuario, clones de todo tipo, de como lo quieran manejar, es porque efectivamente empiezan a haber unas brechas porque no hay seguridad psicológica. Y esto es un tema crítico de alerta importante que afecta, por supuesto, principalmente la diversidad, pero también afecta el desempeño, porque si todos pensamos igual, los resultados van a ser iguales y probablemente solo uno está pensando, y si no escuchamos a todas las opiniones, difícilmente vamos a poder encontrar soluciones diferentes para obtener resultados distintos. Y el último pilar, para mí este es uno de los que más me gusta y creo que es tal vez uno de los más importantes, tiene que ver con el ser productores de líderes. Y productores de líderes tiene que ver con algo también de mi historia puntual, y es como les contaba, cuando
Cuando ya descubrí que era un pequeño menino que daba algo de ternura y a otros personas les daba pesar, empecé pues a avanzar y después de un tiempo entonces le pregunté a mi jefe que me diera retroalimentación, por supuesto, para ver si ya había, pues no pretendía ser el león, pero ya había dejado de ser al menos menino y cómo iba mi proceso. Y el jefe me dijo en ese momento, mire, es muy sencillo saber si usted está avanzando, simplemente pregúntese cuántas personas que han trabajado con usted en su historia laboral tienen un cargo igual o superior al suyo. ¿Cuántas personas que han trabajado con usted tienen un cargo igual, similar o superior al suyo? Si su respuesta es 0, usted no entendió absolutamente nada. Si su respuesta es 1, bastante mediocre, pero ya va por el camino. Y esto lo que se refiere es que esa es parte de nuestra responsabilidad. Nosotros tenemos y somos los llamados a desarrollar talento, a buscar que las personas brillen, a buscar que las personas puedan florecer, no a marchitarlas. En la medida que yo desarrollo talento, realmente estoy haciendo un buen ejercicio de liderazgo y estoy creando sostenibilidad para el negocio. Una compañía no puede progresar y no puede ser sostenible si no crecen las personas que están dentro de mi equipo, dentro de la compañía. No va a ser sostenible. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros buscar esa movilidad del talento. Es una responsabilidad de nosotros buscar contratar gente mejor que nosotros. Por supuesto, aquí siempre sale el tema de ¿y qué pasa conmigo? Pero la realidad es que nosotros lo que deberíamos ser es prescindibles. Nosotros deberíamos buscar una manera de entender que estamos de paso y de lo que se trata es que en la medida que yo tenga personas igual de talentosas o más talentosas que yo, más oportunidades me van a poder dar a mí o más oportunidades de pensar estratégicamente en otros temas voy a poder desarrollar. Y eso es un desafío muy grande al ego de cada uno de nosotros que nos da temor de la gente talentosa y por eso hay veces terminamos contratando seguidores y gente que le guste lo que yo hago, pero no gente que me desafíe para poder yo también ser mejor y pensar un poco diferente o estratégicamente distinto. Y este es tal vez uno de los desafíos más grandes que tenemos todos los que estamos acá, es cómo desarrollamos talento y comprendemos que eso es una responsabilidad muy importante. Nosotros tenemos 3 grandes responsabilidades como líderes o gerentes. Una, la estrategia. No importa si yo soy el presidente de la compañía o soy un analista, la estrategia tiene que ver con el tema del corto, mediano, largo plazo y en cada uno de mis roles yo tengo que pensar estratégicamente. Lo segundo, tocar resultados. Si no hay resultados, no existo, simple, es crudo, pero es la realidad de la vida y de los negocios. Pues la tercera son las personas. Yo no puedo tercerizar la gestión del talento en recursos humanos. Yo tengo que hacerme cargo de garantizar que la gente la conozco, la desarrollo, sé sus talentos y soy capaz de ubicarla en el sitio donde van a poder brillar y dar lo mejor de ellos mismos o de ellas mismas de manera más natural, porque los voy a acompañar. Son 3 tareas difíciles porque mantener esa triada en equilibrio es complicado. Estrategia, resultados y personas. Las 3 demandan mucho tiempo, pero es que si queríamos ser líder y creer que esto era fácil, pues no deberíamos haber aceptado estos roles de liderazgo. Por eso es parte de lo que estamos todos acá seguramente sentados, porque somos líderes o en nuestra casa, o en nuestro trabajo, o en nuestra comunidad, y tenemos que estar claros de esta triada en particular que se vuelve fundamental, porque al final los empleados más ahora que nunca ya no se están quejando, simplemente se van. Los empleados y las nuevas generaciones que llamamos de cristal, en mi opinión, de manera equivocada, realmente cada vez más la gente y más magnificado después de pandemia, están siendo menos tolerantes al liderazgo mediocre. Las personas, sin importar la generación, están esperando de nosotros mucho más y están esperando que asumamos esa responsabilidad superior que implica ser líder, porque de lo contrario simplemente se van en silencio y no dicen nada, así de sencillo. Y voy a terminar con una pregunta que les quiero dejar a cada uno de ustedes y es, piensen cómo quieren ser recordados cada uno de ustedes y cuál es el legado que quieren dejar. ¿Ustedes quieren ser un líder que deja huella o que deja cicatrices? Piensen en eso. Muchas gracias.